¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo te va, Mauro? Muchas gracias por este contacto, por tomarse unos minutos para hablar con nosotros. Bueno, la pregunta está, finalmente, ¿hay alto al fuego? ¿Se está cumpliendo por las dos partes? ¿Se ha acatado esto que anunció el presidente estadounidense? Por ahora se está acatando, no se acató en los primeros minutos del alto del fuego, pero por ahora se estaría acatando. Bien, bien. ¿Y qué es lo que sustenta, ¿no? Porque hay algunos planteos por detrás, por ejemplo el caso de Rusia, ¿no? Que dice, celebra el alto al fuego, pero dice ojalá que esto sea sostenible, casi como poniendo en duda. ¿Qué es lo que puede sustentar este alto al fuego y las negociaciones que puede haber entre los países involucrados? Lo que puede sustentar este alto el fuego es la disuasión que pueda causar Estados Unidos frente a alguna acción unilateral, tanto de Israel como de Irán. Yo creo que hoy el único garante del alto del fuego es Donald Trump. Claro. O sea, la advertencia en su red social, ¿no? Truth Social, de no tiren esos misiles que le dijo Israel, y en serio, digamos. Hay una pretensión por detrás de decir, listo, no hay más guerra. Sí, incluso te digo más, para mí el propio comunicado de que se había alcanzado un alto el fuego fue apresurado de Trump en el sentido de que no sé si las partes lo habían aceptado, pero fue un mecanismo de presión, decirlo públicamente para que las partes acepten el cese al fuego. Así fue, o sea, fue más una iniciativa de Trump que tenían que aceptar necesariamente tanto Irán como Israel. Después fue violado primero por Irán lanzando misiles balísticos, que fue respondido por Israel con un ataque limitado a un radar iraní, pero que por ahora se cumpliría el cese al fuego. Bien, bien, bien. Ahora, esta violación que se dio casi de inmediato a lo que era el comienzo del cese al fuego, ¿no fue también como una actitud desafiante a lo que plantea el presidente estadounidense o fue acción producto del mismo conflicto que ya se venía desarrollando? Es algo lógico, sobre todo para las acciones que toma no solo la República Islámica de Irán, sino también los grupos terroristas proxies de la región, como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, que son financiados y dirigidos en muchos casos por Irán, de tener el último ataque, la última palabra, ¿no? Con una sensación de victoria. Con solo un misil ya consideran que tiene la victoria y que la otra parte se rindió, sobre todo con un mensaje más al interior de Irán que al mundo. Claro, o sea, una cuestión simbólica. Que viene por ahí. Una cuestión simbólica, como el ataque a las bases de Qatar, ¿no? De estadounidenses. Sí, algo simbólico que por supuesto es extremadamente peligroso, ¿no? No deja supuesto de ser peligroso, pese a ser simbólico entre comillas, por supuesto en este contexto, pero sí, tener la última palabra le da la sensación de victoria que el régimen ahora va a necesitar frente a la población, porque aparentemente si esto sigue así no va a haber un cambio de régimen inmediato y la población puede ser que incluso culpe tanto a Israel como al gobierno de Irán por este conflicto. Claro, claro, claro. Sabiendo que ninguna guerra hay vencedores, ¿no? Si queremos citar al Papa Francisco, ¿no? Pero geopolíticamente, ¿quién termina mejor parado de los dos, Israel o Irán, con este conflicto? Yo creo que Israel, en tanto se cumplió su objetivo de mínima al menos, de la destrucción o destrucción casi total del programa nuclear iraní. Que por supuesto con la ayuda de los Estados Unidos de América, que eran los únicos capaces de destruir completamente las centrales de enriquecimiento uranio de Irán. Por supuesto Israel yo creo que lo hubiese estado interesado, particularmente el gobierno de Netanyahu hoy, de seguir adelante con la campaña militar contra Irán para terminar con el gobierno de los ayatolás, pero bueno, si el presidente de los Estados Unidos ayudó, entre comillas, ¿no?, con la destrucción del programa nuclear iraní, ahora lo que pide como contraprestación por parte de Israel es, acá se terminan tus objetivos de guerra. Claro. En el caso de Irán, se ve completamente debilitado, muy impotente respecto a lo que había dicho que podía llegar a ser en un potencial conflicto con Israel, que no solo pasó, sino que fue muy débil en términos de ataques, en términos de capacidades militares, y que se vio ampliamente superado en las primeras horas del conflicto. Sí. Irán tuvo un desarrollo bélico pésimo a comparación de lo que sugería que podía llegar a tener, y una impotencia total que lo deja bastante mal parado frente a sus aliados incluso, ¿no? Como un aliado, un Estado que no tiene la fuerza que había dicho que tenía. Claro, claro, claro. Lo que uno ve, ¿no? Esto que usted analiza, yo creo que es fundamental, es importante. La facilidad con que la Fuerza Aérea israelí operó en territorio iraní creo que fue muy determinante. En pocas horas ya habían ganado el cielo iraní. Y habían destruido el sistema de defensa tierra-aire también. Claro. Eso marca la cuenta clara de que se refuerza, o por lo menos que uno puede interpretar, no sé si usted lo ve así, se va a reforzar la hegemonía de Israel sobre todo la región de Medio Oriente, ¿no? Sobre todo esa área de influencia que tiene. Por supuesto, Israel hoy con esta
con este final de la guerra, si se quiere, la superioridad que ha mostrado sobre Irán está ratificando que es la gran potencia de Medio Oriente, ¿no? Claro. Sobre todo además con su acercamiento a países árabes, enemigos de Irán al mismo tiempo. Informalmente con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, sí, con Bahrein, ¿no? Está demostrando que no se puede, o sea, no va a tolerar que haya un enemigo que ponga en jaque su supervivencia y que está dispuesto a actuar antes de que esa amenaza incluso aparezca. Por eso el famoso ataque preventivo, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Qué rol ha jugado o puede llegar a jugar Rusia y China en todo este conflicto? Que hasta aquí solamente expresaron repudio, pero se mantuvieron bastante prudentes, ¿no? Exactamente ese que acaba de mencionar. China y Rusia yo creo que pongan el cuerpo menos sus soldados, quizás algún que otro tipo de recurso hubiesen puesto a disposición de Irán, pero no iban a sacrificarse por Irán, que es más bien un proveedor de Rusia y de China, mucho más que un Estado poderoso que podría llegar a considerar como aliado, si se quiere, un aliado circunstancial, por el que no van a dejar su vida. No, recordemos además que Rusia y China también son aliados circunstanciales porque están en contra del eje de Estados Unidos. Pero incluso, si uno va a la historia, la Unión Soviética con China casi van a la guerra también. Sí, es verdad. Pero son aliados, me parece, más circunstanciales, esa alianza circunstancial, que no es la de Estados Unidos con Israel, que es mucho más fuerte y tiene muchos más años, nos iba a materializar en ayuda militar, directa, quizás sí indirecta, o pedirle a las Naciones Unidas, o llamar a las Constituciones de las Naciones Unidas, de llamar a un cese al fuego, o decir públicamente llamamos cese al fuego, pero no involucrarse. Claro. De hecho, usted me corrige si me equivoco, Mauro, pero Vladimir Putin, por ejemplo, no hizo mucha referencia a la guerra Israel-Irán durante el proceso. Recién habló cuando se involucró Estados Unidos, casi como respondiendo, ¿no?, de una forma recíproca a que Benjamín Netanyahu tampoco hizo mucha referencia a Ucrania y Rusia en su momento, ¿no? Bueno, escalándolo, exactamente. Sí. Rusia con Israel tiene una relativa buena relación, sobre todo por la coordinación que tenían en Siria con los ataques de Israel contra Hezbollah. Ahora que cambió el gobierno de Siria, que cayó el régimen de Bashar al-Assad, Rusia sigue teniendo ciertas posiciones, no tiene una mala relación con Israel, y justamente cuando, como bien decís, cuando se involucró en los Estados Unidos de América, ahí fue que Rusia saltó por una cuestión de estatus, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos se involucre y Rusia no haga nada? Pero viene por ahí. Claro, pero tiene más que ver con el viejo conflicto con Estados Unidos que con Israel propio. Exactamente. Digamos, claro. Bueno, viejo y no tan viejo, ¿no? Claro, bueno, sí. Rusia Viejo. también es un actor que disputa la hegemonía estadounidense, no es la Unión Soviética, pero tiene relativo poder todavía. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Mauro, por último, porque me mostraba mi compañera una advertencia de Israel que cualquier ataque de Irán, Israel lo va a responder con mucha firmeza, con mucha fortaleza. Es decir, este cesa el fuego y lo que puede ocurrir después depende de, básicamente, que Irán no pretenda hacer un nuevo ataque. Exactamente. Por ahora es un cese al fuego que hay que ver si se mantiene. Yo diría esperar 2 o 3 días para ver si continúa. Cualquier ataque cada una de las partes va a ser respondido con dureza por el otro, y a menos que el presidente Trump se involucre de manera directa, incluso con amenazas a ambos países, como dije, no es lo mismo una amenaza a Irán que una amenaza a Israel, Por supuesto. pueda calmar las cosas. Pero sí, hoy en día, con la situación actual, cualquier cosa que salte por los aires, aunque sea mínima, ya va a ser causal de volver a la guerra. Bien. Mauro, le consulto, tiene que ver con que se ha deslizado en los últimos días, ¿no? El canciller, ruso justamente dijo se aleja el premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Ahora, yo creo que se acerca con esto, ¿no? Para el presidente. El tema es que pasa lo siguiente. En toda la historia de la humanidad en general, la paz no se ha llegado necesariamente, digo en general, no en la modernidad nada más, sí. No con acuerdos de paz así porque sí, sino que se ha llegado a un acuerdo de paz después de la guerra. Sí. Y la fuerza, en este caso la diplomacia que plantea Donald Trump, antes de ser presidente, después de ser presidente el primer término y ahora también, es que la paz alcanza con la fuerza también. Sí. Y es algo duro de admitir, ¿no? Porque uno tiene una imagen quizás muy naif de qué significa hacer la paz, de una cuestión más bien de que las dos partes queden satisfechas, cuando no es así. Digo, hay veces que una parte queda más satisfecha que la otra y que la paz sea después de la guerra, y eso Trump, ojo, que esa es una visión muy del siglo XIX, del siglo XVIII, es lo que tiene en la cabeza Donald Trump. Claro. Digo, para él la paz se logra mediante la guerra y la disuasión, no mediante la diplomacia previo a la guerra. Eso, diplomacia previo a la guerra o previo a la amenaza, ¿no? Como las amenazas son partes que sustentan también las negociaciones de paz. Amenazas y disuasión, ¿no?
Ahora, se entiende, en esto que usted está mencionando, se entiende también por qué la necesidad imperante tanto de Israel como de Estados Unidos que Irán no tenga bombas nucleares, ¿no? Porque la negociación ahí sería otra, está a otro nivel. Y porque Irán tendría un poder de disuasión mucho mayor. Claro. Con la posesión de armamento nuclear. No tendría a su disposición el arma más poderosa de la historia de la humanidad. Por supuesto. Que hubiera sido realmente peligroso, ¿no? También que lo tenga Irán, como lo es ya que lo tengan las otras 9 potencias. Mauro, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, gracias por llamar. Ahora vamos con el analista internacional Mauro Embe.